Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este espacio de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En esta ocasión vamos a tener el gusto de presentar a ustedes al recién llegado comisionado de la CAIP, el licenciado Javier Fregoso Sánchez. Antes de presentarlo, quiero darle a conocer a ustedes, amigos del auditorio, algunos datos centrales del nuevo comisionado de la CAIP. El maestro Fregoso es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas. Él cuenta con más de 23 años de experiencia en la administración pública y también ha laborado en el ámbito académico. En la Universidad de las Américas se desempeñó por 10 años en cargos desde el nivel de jefatura hasta coordinador, director y vicerrector de asuntos estudiantiles. Javier Fregoso también tiene una maestría en Derecho Económico y actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me da mucho gusto saludarlo y presentarle a nuestro auditorio de este espacio Sociedad Transparente, licenciado Fregoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca Lilia. Primero agradecer esta invitación, la cual aceptamos con mucho gusto, sobre todo para dirigirnos a ese auditorio que año con año, durante su gran experiencia y día a día, han estado con usted. Mis respetos, muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues en esta posición, en este digno cargo con una gran responsabilidad, ¿cómo vislumbrar la importancia de la transparencia en la administración pública? En primer lugar, como usted bien lo comenta, es un gran reto, una enorme responsabilidad, la cual asumimos con entrega y profesionalismo. Yo considero que hablar de la transparencia es un tema que fundamentalmente nos afecta a todos como ciudadanos, como organizaciones. También afecta mucho el desarrollo de un Estado, de un país y de una nación. Creo que la transparencia podemos verla desde dos ángulos. Primero, como un antecedente que data de varios años atrás, y yo quisiera pensar verlo desde una situación más reciente como parte del siglo XXI. ¿Por qué? Porque implica una cultura, implica una interpretación e implica una corresponsabilidad, en este caso del órgano garante y de los ciudadanos, para lograr mejores términos de transparencia en cuanto a la rendición de cuentas. Y estamos hablando, sin duda, licenciado Fregoso, de una nueva relación entre el gobierno y los gobernados. En ese sentido, bueno, pues hay ámbitos, hay ejes sobre los cuales desde la Comisión de Acceso a la Información Pública se debe de trabajar. ¿Sobre qué va a desarrollar su labor como comisionado en los próximos años? Yo me permitiría pensar que estamos trabajando primero de manera íntegra, unida, con los dos comisionados. Creo que debe ser un trabajo en conjunto, unido y en equipo, donde también pues deben existir diferencias, porque es obvio con un órgano de esta naturaleza, pero yo pensaría que son tres los órganos fundamentales, que serían tres los ejes que nos podrían dar esa posibilidad de un mejor desarrollo. En primer lugar, el eje ciudadano, del derecho ciudadano. ¿Qué veo yo ahí? El comentario es que de acuerdo a las reformas que se hicieron en octubre del año pasado, en el artículo 12, fracción 7 de la Constitución del Estado de Puebla, debemos pugnar como organismo garante de la transparencia sobre una reforma a la ley de transparencia que sea acorde con los momentos y tiempos que vivimos. Eso yo llamaría derecho ciudadano, porque es importante partir de ese principio, en donde creo que debemos buscar, el primer aspecto es la vanguardia en materia de la ley. Segundo, la competitividad en términos de lograr acercarnos a los ciudadanos para fomentar esa cultura de la transparencia. Otro eje fundamental que yo veo es el de la vinculación. Entendiendo por vinculación, en este caso,
todos aquellos aspectos que tienen una relación directa con la capacitación, la orientación, la difusión y sobre todo el acercamiento e integración sobre los grandes propósitos que pretende y que tiene delimitados en la ley la Comisión de Acceso a la Información. Creo que se pueden hacer grandes cosas, grandes proyectos, pero sobre todo retribuir al ciudadano esa intención, ese deseo que tiene de que cada día se transparenten más y de mejor manera la aplicación de los diferentes programas y proyectos que emanan de las políticas públicas. El tercer eje lo llamaría de organización. Aquí tendríamos que ver cómo está la estructura que tenemos funcional en este momento, la cual tiene que ser también innovadora en términos de establecida las reformas o la ley que se hagan a la ley de transparencia o nueva ley según sea el caso. En este caso tendríamos nosotros que pensar en una estructura, una organización que tuviera incidencia sobre todo en una situación de mejor organización. No con esto quiero decir que no esté bien organizado, yo creo que bien organizado en función de la ampliación de sus facultades, derivado de la autonomía que correspondientes a ese crecimiento con un adecuado desarrollo de la organización. Sin duda resume muy bien esas facultades que además tiene la Comisión de Acceso a la Información Pública, y creo que habrá oportunidad a través de este espacio con los ciudadanos de seguir compartiendo estas ideas y estos proyectos que hoy pues le han llevado a estar de datos personales. Licenciado Fregoso, hay que decirle a nuestro auditorio electrónico que es javier.fregoso@caip.org.mx para que si usted desea hacerle alguna pregunta, escribirle, hacerle algún comentario, puede estar en comunicación con él, con los comisionados de este órgano garante, y bueno, pues estaremos presentando a ustedes algunas de las tareas que se están emprendiendo y actividades de esta nueva ponencia. Le agradezco mucho, licenciado Fregoso, y bienvenido a la CAI. Muy amable, Blanca Díaz, y con ustedes estaremos atentos en la atención al público y a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. En la emisión de este día proyectaremos la participación de 4 destacados especialistas en los temas de comunicación política y transparencia. Ellos también participaron en el panel denominado Transparencia y Rendición de Cuentas en la Comunicación e Información Gubernamental, implicaciones para los actores políticos, que se celebró recientemente, organizado por el Ayuntamiento de Puebla. Hoy en Sociedad Transparente, Cristian Laris, director de Vinculación y Promoción con Estados y Municipios del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Juan Francisco Escobedo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También participa Armando Talamantes, editor general de CNN México, y Javier Corral. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Acompáñenos. Es un poco lo que es un modelo, tenemos una presentación que es el siguiente paso que se quiere ver ahí en el IFAI, un nuevo modelo de transparencia que se denomina, bueno, de la transparencia reactiva a la transparencia sistémica, el nuevo reto. Voy a tratar de no tardarme mucho tiempo, tengo aproximadamente 15 minutos y les voy a ir explicando poco a poco, con base en lo que se ha hecho, lo que ha sucedido en los últimos años respecto a la transparencia. Bueno, ahorita podría decirse que ya pasó una primera generación de lo que fue Derecho de Acceso a la Información y Transparencia, donde se creó la Ley Federal, el IFAI, algunos órganos garantes, y bueno, ya superamos, por decirlo de una forma, la parte de las obligaciones de transparencia, o lo que la ley dice que se tiene que entrar al catálogo de información pública. Ya en casi todos lados, o por no decir en todos lados, se pueden hacer solicitudes de acceso a la información, y por decirlo de otra forma, en 30 estados de la República, incluido en la parte federal, ya hay órganos, ¿no? Esa es como una primera generación de la transparencia que podríamos decir 2002, 2008, 2009 más o menos, y bueno, ahorita ya hay suficientes avances, hay órganos de transparencia en todos los estados, y en 2007, ustedes saben, se reformó lo que fue la Constitución en el artículo 6º, donde se le agregó un segundo párrafo, 7 fracciones,
y 3 artículos transitorios, el cual, bueno, básicamente establece los principios y las bases sobre cómo ejercer el derecho de acceso a la información, regula en parte la protección de datos personales y una parte muy importante que es la parte de los sistemas electrónicos, ¿no? Actualmente, bueno, como les comentaba, hay una reforma constitucional, hay leyes de transparencia, artículo 6º, hay órganos especializados y autónomos en todos los estados, incluido el IPAI, por ejemplo, el IFE tiene su órgano especializado, la UNAM también, y bueno, existen procedimientos para acceder a información pública, para garantizar y para interponer controversias en la materia, ¿no? También hay medios electrónicos, como ustedes saben, el IPAI impulsa un proyecto que es Infomex, desde hace ya mucho tiempo, bueno, hace 3 años el Ayuntamiento de Puebla lo maneja y recientemente hace 2 o 3 semanas el gobierno del estado de Puebla ya lo tiene. Y bueno, hay una creciente socialización del derecho al acceso a la información, ¿no? Eventos como este, diplomados, maestrías, especialidades, mucho se ha hablado del tema y bueno, ha sido algo que ha evolucionado demasiado en los últimos años. La transparencia es un atributo, es un adjetivo que califica el modo como se lleva y trae la función pública, el ejercicio del poder, la documentación, la información. En sí mismo, el tema no es si el agua es transparente o no, sino ¿para qué es eso? Si a la transparencia la despojamos del para qué, ¿de qué sirve? Como decía el clásico, el rey va desnudo, saber que va desnudo. Se entrega información por la vía del acceso al poder y no se mejora la función pública, no baja la corrupción y no mejora el desempeño. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el derecho de acceso a la información, entre otras cosas, corre por una vía paralela y el tema de la rendición de cuentas corre por otra vía paralela. En primer lugar, el que un funcionario o una autoridad entregue información, eso no es rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene que ver con la obligación de toda autoridad frente a otro poder o frente a otra autoridad para informarle en detalle acerca de cómo gasta el dinero público, por qué lo gasta en lo que lo gasta, cuáles objetivos obtiene, qué metas alcanza y por qué no alcanza las metas que se propone alcanzar. Y si hay desviación, ¿qué es lo que pasa en la vía desde el momentum en el que se aprueba un presupuesto en la Cámara de Diputados hasta el momento en el que se ejerce ese último peso? La rendición de cuentas en México, de manera incipiente, existe mucho antes, en términos formales, de que se hubiese creado la Ley de Acceso a la Información. No es lo mismo responder una solicitud de acceso a la información, incluso dar un informe de gobierno, que rendir cuentas. Le estamos pidiendo demasiadas cosas al derecho de acceso a la información. Incluso le estamos exigiendo que por la vía del derecho de acceso a la información se agote la rendición de cuentas. No, son cosas distintas y complementarias. Se puede considerar, algunos especialistas consideran, que el ejercicio del derecho de acceso a la información es un mecanismo vertical de rendición de cuentas. Pero todo mecanismo vertical siempre implica una relación asimétrica, desventajosa para una de las partes. Para que la rendición de cuentas realmente sea efectiva, es preciso que quien exige las cuentas tenga el mismo poder o más poder que aquel al que se le exigen las cuentas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Museo de Arte San Pedro en este programa Sociedad Transparente en el Seminario Comunicación Política y Transparencia.
Ciertamente, tanto la rendición de cuentas, como la explicó Juan Francisco, como la transparencia son dos asuntos que a los medios de comunicación nos interesan demasiado y tenemos que estar en constante conocimiento de qué nuevas leyes y herramientas hay para aprovecharlas. No siempre lo hacemos y a veces necesitamos de la ayuda de alguien más. Entre los periodistas decimos, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces aquí hay muchos teléfonos de los que saben, ¿no? Básicamente quiero hablar de dos tipos de transparencia que los medios de comunicación queremos ejercer y es nuestra intención para precisamente obtener estas noticias e historias, grandes reportajes que queremos hacer, y todos con el objetivo de que queremos cambiar, ¿no? Queremos cambiar el país en el que vivimos, queremos cambiar los grados de corrupción en los que nos movemos, los grados de impunidad. Digamos que esos valores universales pues están compartidos tanto por medios de comunicación como por gobiernos y otros órdenes de gobierno. La primera tipo de transparencia es esta transparencia formal, que es un poco la que nos reúne el día de hoy, que son estas leyes que están ya enmarcadas en un nivel federal o en los niveles estatales y municipales y que ayudan a los periodistas, pero también a todos los ciudadanos que así lo desean, a solicitar información a las autoridades. Esa es la transparencia que yo llamo la transparencia formal. Estamos a medio camino en esa transparencia. Ciertamente hay leyes que se han aprobado en los últimos 7 años a nivel federal y a las escalas estatales y de ayuntamientos, pero todavía falta mucho. Realmente, por ejemplo, la ley federal, ustedes saben que en teoría todos son sujetos obligados a cumplirla, pero si en el Poder Legislativo alguien no lo hace, el IFAI no lo puede sancionar. Si en el Poder Judicial alguien no lo hace, el IFAI no puede sancionar. Si un organismo autónomo como es el Banco Central se niega a dar información, el IFAI no lo puede sancionar. Entonces, el IFAI tiene algunos dientes y garras para poder sancionar a funcionarios solamente de la esfera del Ejecutivo. Entonces, esa es una ley realmente incompleta, ¿no? Todos los organismos del Estado deberían estar sujetos por igual a cumplir las leyes y a ser sancionados en igual forma cuando se niegan a dar ese tipo de información. En el caso de las leyes de los 31 estados y el Distrito Federal, pues también tenemos un gran problema, ¿no? Porque son ciertamente 32 modelos diferentes. Y eso complica mucho el solicitar información para poder pedir transparencia. En los ayuntamientos pues se vuelve a multiplicar la posibilidad que hay y para los ciudadanos es realmente más complicado, para los periodistas lo es evidentemente también. Otro punto que nosotros vemos como medios de comunicación cuando hacemos solicitudes de información es lo que mencionaba Cristian al principio, la poca gestión documental que hay. Les pongo 3 casos relativamente recientes. Cuando el gobierno del presidente Fox anuncia que México suspende la suscripción de tratados de libre comercio, nosotros solicitamos la información con la cual el gobierno se basaba para dar un giro a su política comercial e internacional. Y cuando pedimos los documentos que estaban sustentando esa decisión de México de suspender los tratados de libre comercio, lo que nos dieron fueron las gráficas del INEGI de los últimos 20 años. Y nosotros dijimos, ¿y esto qué es? Pues eso, no, nos dimos cuenta que las importaciones crecen más que las exportaciones están creciendo más que las importaciones y queremos ser un país superavitario. Oiga, sí, pero usted no me va a decir que el presidente, después yo creo que sí lo creí, pero le dije, no va a decir que el presidente está basándose en los datos del INEGI, ¿no? O sea, ¿dónde está el análisis concienzudo para poder optar por una política comercial de esa envergadura, ¿no? Pues no lo había. Yo sostengo que en el país hay una especie de arrepentimiento sobre el paso que dimos, que de la euforia que se demostró en 2003, en 2002 cuando se promulgaba la ley
y luego cuando se hacía avanzar en otros estados del país la legislación, de aquella euforia que incluso se apoderó del discurso de la clase política en México, a la fecha hay una especie de arrepentimiento en algunos sectores de enorme resistencia y en algunas entidades federativas y dependencias públicas federales una auténtica regresión. Como que se ha producido la enorme conciencia de las graves consecuencias que representa en materia política y para la democracia un sistema de acceso a la información pública gubernamental. Y entonces se vinieron a dar una serie de pasos auténticamente regresivos. Digo sobre todo en las entidades federativas. Increíble, no solo que sean distintos modelos, como aquí se ha señalado, las distintas leyes de acceso a la información de los estados, incluida por supuesto las diversas maneras e integración real de los órganos que procuran este derecho. No, lo más delicado es que parece que se ha planteado en la vida federativa de México una disputa por el dudoso honor de a ver quién logra revertir más las leyes locales en materia de acceso a la información. Sostengo, por ejemplo, lamento decirlo, no me gusta hablar mal de mi estado cuando no estoy en él, pero ha de ser este foro un motivo más de la presión pública ejercida allá. El 29 de septiembre pasado, el último día de la legislatura en el estado de Chihuahua, porque terminan el 30 de septiembre los diputados locales y entran los nuevos el 1 de octubre, en un conjunto de 11 reformas a distintas leyes, la legislatura anterior le quiso hacer el favor del sexenio al gobernador entrante, que todavía no tomaba posición, le faltaban algo así como 9 días. Y ese último día, la legislatura de Chihuahua modificó 23 artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública para casi regresarla a disposiciones reglamentarias de cuando no existía la ley. Y constituye no solo un rosario de trampas, de conceptos absolutamente peligrosos, subjetivos, reforzamiento de las facultades del presidente del organismo, demérito de las facultades del Consejo General, ahora obligaciones para clasificar la información a los funcionarios públicos en materia de información veraz, información pertinente, información, en fin, una serie de consideraciones brutales. Estos temas en los estados no son ya tan llamativos como suelen serlo en la federación. En la federación hemos estado cada vez quizá avanzando más porque hay una opinión pública, un conjunto de medios mucho más crítico, mucho más incluso diría yo acucioso de los instalados, que si alguien es periodista, que hasta el precio de las toallas hemos logrado saber. Bueno, porque los medios de comunicación en su relación con el ámbito federal han actuado con mucho más libertad en ese tema. Sin duda, en los procesos de la comunicación, el efecto de la transparencia y el acceso a la información pública ha tenido un alto impacto para fortalecer el género del periodismo de investigación. Los actores políticos han tenido que asumir la cultura de la apertura de la información con las implicaciones que ello significa. La próxima semana le esperamos con una emisión más de Sociedad Transparente. Muchas gracias por su atención.